Gracias por seguir junto a nosotros en este espacio de entrevistas los próximos minutos. Nos acompañará Alejandro Morales, abogado que al momento está defendiendo a los perjudicados del caso Furukawa. Doctor Morales, bienvenido a los medios comunitarios del país y gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Que es considerado un delito de trata de personas con fines de explotación laboral, tiene un nuevo revés en este proceso de remediación y justicia. Doctor, ¿qué pasó con la audiencia que tuvieron en agosto de 2024 y qué se resolvió? Bueno, buenas tardes con toda su teleaudiencia, con todo el país. Resulta que dentro del caso de trata de personas con fines de explotación laboral, es correcto que se desarrollaron algunas sesiones en el mes de agosto, en las cuales Fiscalía ya comenzó a practicar su prueba. Sin embargo, como hay una gran cantidad de acervo probatorio, se suspendió la audiencia y fue convocada nuevamente para los días 14, 15 y 16 de noviembre del 2024, es decir, la semana que viene. Sin embargo, hubo algunas cuestiones que alertaron a los acusadores particulares, es decir, a las víctimas. Y era una interacción entre la presidenta del Tribunal Penal que dirige esta audiencia con uno de los abogados de un procesado que está siendo juzgado en este caso de trata. Esto llevó a que las víctimas, los acusadores particulares, haciendo sondeos por su cuenta en información pública, dieron con que este abogado, que es abogado del procesado, resulta que también fue abogado de la jueza en una acción de protección que se tramitaba en el mismo tiempo. Es decir, esta acción de protección que presentó la presidenta del tribunal, la doctora Llanes, Miriam Llanes, estaba patrocinada por dos abogados que a la vez patrocinaban a uno de los procesados que ella juzgaba en esta audiencia de juicio. De tal manera que, como digo, para responder su pregunta, no ha tenido todavía una resolución. Nosotros lo que hemos hecho es, a nombre de las víctimas, presentar una demanda de recusación para que la jueza sea separada del conocimiento de la causa, dado que al haber existido una causal de excusa y ella no haberse excusado, el amparo que tenemos por el ordenamiento jurídico es presentar nosotros una recusación. A propósito de aquello, el día de ayer, a los 2 días de haber sido presentada esta demanda de recusación, nos ha llegado una providencia mediante la cual la misma jueza ponente indica que por un error de alguno de los digitadores de la propia unidad judicial, del propio Tribunal Penal, que recibió la demanda de recusación, se hizo un ingreso equivocado o por un canal que no era el correcto. Y ordena que se devuelva la demanda de recusación para que sea ingresada nuevamente, con lo cual los tiempos siguen corriendo y se han perdido 2 días con respecto a su recusación. En lo demás, la audiencia para la próxima semana, que estaba fijada para los días 14, 15 y 16, ha sido diferida. No nos han indicado para cuándo se va a volver a reinstalar, sino que nos van a indicar. Eso es lo que dice la providencia del día de ayer. Doctor, esta no es la primera vez que existe un revés dentro del caso Furukawa. ¿A qué se debe estas demoras? Bueno, existen algunos parámetros. Por ejemplo, cuando el Tribunal Penal abocó conocimiento de esta causa, fue en noviembre del año 2023. Como vemos, y estamos en un año, ¿sí? Posterior a ello, fue fijado la audiencia de juicio para enero. Posterior a ello, si bien antes de instalarse estuvimos ya las partes concentradas para iniciar la audiencia, y esta audiencia se difirió para el mes de abril. Después se difirió para el mes de agosto y desde agosto, que se dio las primeras sesiones de esta audiencia, se difirió para noviembre. El argumento del tribunal era la carga de juicios, ¿sí? Pero como vemos, o sea, aquí
para el criterio de las víctimas, ¿no? Desde el lado de las víctimas, como se percibe esto, es que en verdad sí se ha perdido la confianza en este proceso con respecto a la imparcialidad. Hace un tiempo, en el año 2023, también tuvimos otro problema, ¿sí? Pero este problema fue antes de que aboque conocimiento del Tribunal Penal, es decir, cuando estaba a cargo de la jueza penal en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Se dictó el sobreseimiento en favor de dos procesados. Este sobreseimiento fue apelado tanto por la Fiscalía como por los acusadores particulares, pero al momento que subió la apelación a la Corte Provincial, los jueces que integraban el tribunal se excusaron. Y debido a esta excusa, fue conocido por otro tribunal que también se excusó de conocer la excusa. Y se realizaron una serie de excusas que, como consecuencia, lo que sucedió ahí es que pasaron más de 140 días y se quedó en firme el sobreseimiento. Y estos dos procesados quedaron ya fuera del proceso, libres de ser juzgados, ¿sí? Entonces aquí también hubo un asunto de retardo injustificado por parte de toda la Corte Provincial de Santo Domingo. Pues la ley lo que dice es que tiene 60 días para conocer esa apelación del sobreseimiento. Sin embargo, acá dejaron pasar 140 días. Y esto es ya algo que nos viene pasando de manera recurrente en las judicaturas de Santo Domingo, ¿no? Y más allá del retardo injustificado, ahora lo más preocupante es que para criterio de las víctimas existe un conflicto de intereses, es decir, ya está viciada la competencia porque también está en cuestión la imparcialidad que tiene, al menos por el momento, quien dirige la audiencia, que es la presidenta del tribunal. Doctor, ¿quién se beneficia de dilatar este proceso cuando hay varias acciones interpuestas? El único beneficiado con todo este retardo, con todo esto que ha venido pasando, es obviamente la empresa Furukawa. Porque tomemos en cuenta que también existe un proceso paralelo que es la acción de protección que ya ganaron los abacaleros, que se encuentra ahora en revisión en la Corte Constitucional, que estamos nosotros a la espera de la sentencia, ¿sí? Para que de una vez por todas pueda ejecutarse las medidas de reparación integral que ya fueron dictadas en su momento por un juez de Santo Domingo, en primera instancia, dentro de la acción de protección, ¿no? Entonces, mientras más pasa el tiempo, hay cada vez más dificultades para los abacaleros. Por ejemplo, 8 personas han muerto, ya 9, con uno que falleció en este año. Resulta que son personas que ya vienen arrastrando cuadros de salud, ¿sí? Y por más que se ha intentado hacer como intervenciones médicas urgentes, igual han fallecido 9 personas. Aparte de esto, también han sido ya despedidos intempestivamente más de 300 abacaleros. Al parecer existe por parte de Furukawa algún movimiento societario que piensan hacer porque están ya eh, tumbando las plantaciones de abacá. Según lo que nos reportan las víctimas, los abacaleros, es que incluso ya están en manos de arrendatarios o de otras personas que pertenecen a otra empresa, ¿sí? Incluso les han solicitado a los propios abacaleros que les han despedido que les ayuden con la tumba de las plantas de abacá. Entonces, como se ve, existen una serie de abusos todavía por parte de la empresa. Mientras tanto, estamos a la espera de una decisión de la Corte Constitucional y también en el caso de trata de personas, que se va dilatando sin que llegue a un buen cauce. Se hubiese instalado la próxima semana, pero ¿cuál hubiese sido el beneficio si ya desde la visión de los trabajadores está en cuestión, está viciado el proceso? Precisamente, doctor, la Corte Constitucional lleva más de 6 meses sin dictar sentencia en este caso y también la revisión que tuvo la audiencia del 9 de abril de este año. ¿Por qué la demora también en los magistrados de la Corte Constitucional a no resolver estas acciones? Yo no puedo darle la respuesta en ese sentido porque la Corte Constitucional es la que debería responder eso. Lo que sí le puedo decir es que pese a que existe tanta información en ese proceso, tanta documentación, ya existe una audiencia donde se dejó claro toda la posición de los abacaleros. Tomemos en cuenta que también
está seleccionada una sentencia adicional que la Defensoría del Pueblo patrocinó a otro grupo de abacaleros. Entonces son prácticamente esas dos sentencias las que están en cuestión que tiene que decidir la Corte. Entonces entiendo que puede haber cierta dificultad con respecto a ponerse de acuerdo entre 9 jueces. Bueno, en este caso en particular serían 8, porque una de las jueces de la Corte Constitucional se excusó porque alguna vez prestó servicios para la empresa Furukawa, aunque no emitió factura, según lo que tengo entendido. Pero dentro de esos 8 magistrados tiene que haber al menos un voto a favor o en contra de una mayoría, que son 5. ¿Sí? No entiendo cuáles son las causas de por qué se ha dilatado. Lo que sí puedo decir es que desde el lado de los abacaleros no sirve mucho ninguna explicación técnica, ¿sí? O de muchas causas que tiene que resolver la Corte Constitucional, porque lo que quieren las víctimas es una resolución a su problema, porque ya son 5 años, ¿sí? Solamente hablando de los procesos judiciales, pero antes de los 5 años del proceso judicial, ese sometimiento formaba parte de su estilo de vida, ¿sí? Que es lo que se quiere destruir de una vez por todas con el fallo de la Corte Constitucional. Y ahora, mientras se resuelve y se espera también nuevamente se convoque a la audiencia, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo están pasando los ex trabajadores de Furukawa y también los actuales, ya que usted ha mencionado que al momento también existe despidos? Exactamente, lo que nos dicen las víctimas a nosotros como equipo jurídico es lo siguiente. Hay casos donde les han entregado valores en dinero, pero tomando en cuenta solamente lo que desde la perspectiva de la empresa es del tiempo que ellos han trabajado. Me explico. Si a partir de 2018 que empezó este problema y hubo la intervención de la Defensoría del Pueblo y de las instituciones y ya se activó la acción de protección, desde ahí hubo una serie de contrataciones masivas, pero estas contrataciones masivas solamente tenían que ver con una formalización de quienes ya venían trabajando en esas haciendas por décadas. De tal manera que cuando realizan estos despidos recién en este año, ¿sí? Más o menos por el mes de agosto, les liquidan, pero dándoles un valor solamente computado desde las contrataciones formales, porque igual quienes no fueron formalizados en esas contrataciones igual no les dan nada, ¿sí? Entonces, como usted puede ver, pese a que estas personas han venido luchando dentro de estos procesos por conseguir, obviamente, reconocimientos de sus derechos en justicia, ahora ya no tienen ni siquiera dónde trabajar, no tienen ahora ni siquiera de dónde sacar el pan porque ya no están produciendo acá, y es lo único que saben hacer. Entonces, la situación en verdad es cada vez más grave y se sigue agravando con cada día que no existe una respuesta por parte del Estado. Doctor, para ir concluyendo también esta entrevista, ahora, ¿cuáles son lo que ustedes van a hacer mientras no se resuelva, no se continúe esta diligencia, ya que ha dado a conocer también las condiciones en las que están los trabajadores? ¿Cuál es el pedido también a las autoridades o cuáles son las próximas acciones que ustedes van a realizar? En el lado constitucional, seguir atentos a que exista ya el pronunciamiento de la Corte, que se nos notifique, hasta tratar de alcanzar que se queden firmes esa sentencia, porque de aquí va a venir una serie de incidentes de aclaración y ampliación por parte de la empresa. Eso ya es un presagio que yo les doy. Va también a tratar de dilatarse la ejecución de la sentencia. No por parte de la Corte, pero sí por parte de quienes tienen que pagar, que es la empresa. Eso en el lado constitucional. En el ámbito penal, necesariamente, si es que se llega a determinar por parte de los 2 jueces hábiles del tribunal que la actuación de la señora presidenta del tribunal, la doctora Miriam Llanes, incurre en una causal de recusación y tiene que ser separada, el siguiente movimiento de manera necesaria tendrá que ser la declaratoria de la nulidad de todo lo actuado por ese tribunal. Porque tomemos en cuenta que por inmediación tiene que haber un tribunal presente durante toda la etapa del juicio. Y si está viciada la participación de la señora que preside este tribunal actual, necesariamente se tendría que nulitar todo.
Ok, agradecemos a Alejandro Morales, abogado de los abacaleros y abacaleras de Furukawa, quien nos ha comentado cómo está al momento la situación. Doctor Morales, gracias por haber atendido este diálogo con los medios comunitarios. Con mucho gusto. Siempre. Gracias, doctor, también. Y con esto vamos al corte y al regresar seguimos revisando otros temas de actualidad.